por la I. Y no, sí son diferentes. Entonces, la masa es pesa, digamos, nosotros debemos de decir, mi peso es de 70 kilogramos masa, no peso, Mm, pero sí debemos de decir. Entonces, la diferencia entre estas unidades, a la diferencia de esas unidades, hacen referencia a una es calculada en función de la masa y la otra es calculada en función del peso. Es decir, la unidad kilogramo masa es determinada en función de la masa de un cuerpo, la cual es invariable. Por lo tanto, siempre se fija en cualquier entorno que el caso del kilogramo fuerza. Esta es calculada en función del peso. Para tener el peso necesitamos la masa y la multiplicamos por la gravedad. Esa gravedad va a depender, ahora sí que si estamos en todo el mundo, pues es 9.8. Si vamos a la luna, ahí ya cambia. A menos de que se diga otra cosa, la gravedad cambia, entonces el peso cambia. La masa no, la masa sigue siendo la misma. Entonces el peso se calcula como la masa multiplicada por la aceleración de gravedad. Eso quiere decir que si el cuerpo se ve afectado por una aceleración o por cambio de gravedad o unidad, puede variar el resultado final. Otro ejemplo. Digamos, tenemos que una masa de 100 kilogramos. Esto pesa 100 kilogramos. La masa es un objeto, no cambia, a menos de que se le quite un trozo. Entonces, si yo peso 70, pero me quitan una pata, pues ya son, no sé, 65 kilos. 5 kilos de mi pie que me quitaron, ¿no? Pero el peso puede cambiar si la gravedad cambia. Entonces, si la gravedad es 5 kilogramos, 5 metros sobre segundo cuadrado, eso va a afectar a la masa. Entonces dice, a menudo la gente suele decir peso cuando hablan de masa y masa cuando hablan de peso. Pero recuerden que no significan lo mismo y pueden tener valores diferentes. En el sistema técnico de unidades el peso se mide en kilogramo fuerza o kiloponio. El kp, ese sí, digamos, ese lo hemos visto, pues, definido como la fuerza ejercida sobre un kilogramo de masa por la aceleración en caída libre, que es la aceleración aquí en la Tierra es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, un kilopondio es igual a 9.8 newtons, igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que equivale a un kilopondio o un kilogramo fuerza. Entonces, ¿es lo mismo la masa que el peso? La masa, todos los cuerpos están hechos de materia. Algunos tienen más materia que otros, por eso pesan más, ¿no? Por ejemplo, pensamos en dos pelotas de igual tamaño, una de golf y una de tenis. La de golf es más, está chiquita, pero tiene más masa, está más dura. Y la de tenis está muy suavecita. Tienen la misma conflexión o el mismo tamaño, pero son de diferente masa. Aunque se vean casi del mismo tamaño, la pelota de golf tiene más materia que la de tenis, es decir, tiene más masa. Está más pesada. O la pelota también la del béisbol. Si alguien ha jugado béisbol, está bien dura la pelota. Entonces tiene más masa. El peso. La masa cantidad de materia de cada cuerpo es atraída por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra. Esta fuerza de atracción hace que el cuerpo, la masa, tenga un peso que se cuantifica con una unidad diferente, es el kilogramo fuerza o newton. Entonces el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa y ambas magnitudes son proporcionales entre sí, pero no son iguales, pues están vinculadas por el factor de aceleración de la gravedad. Para que se entienda mejor, el concepto de peso se refiere a la fuerza de gravedad ejercida sobre el cuerpo. Un niño cuya masa podemos calcular en 36 kilogramos medidos en la Tierra, en una balanza pesa en la Tierra, medidos en dinamómetros, 353.2 newtons, que es si multiplicamos los 36 kilogramos por 9.81, me da los 353 newtons. Entonces,
Nosotros podemos decir que mi peso son 36 kilogramos masa. No vamos, si decimos que son kilogramo fuerza o newtons, tenemos que multiplicarlo por la gravedad. Y entonces mi peso ya va a ser, si son 70 kilos por 9.81, vamos a multiplicarlo y entonces ese va a ser mi peso. Digamos 9.81. Ahí ¿dónde estás? Ya no prende mi calculador. Ahí está una calculadora. Pues, esta ya no. Si multiplicamos, por ejemplo, mi peso que sería de 70 kilos por 9.81, entonces serían 687.7 newtons mi peso. Y mi masa serían 70 kilogramos masa. Entonces recordar, masa es la cantidad de materia de un cuerpo que se mide en una balanza. Y el peso es la cantidad de la fuerza de atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo y se mide en un dinamómetro. Entonces, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar. Se mide con la balanza. Su valor es constante, es decir, independiente de la altitud y la latitud. Sus unidades de medida son el gramo o el kilogramo o la libra. El peso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Es una magnitud vectorial. Se mide con el dinamómetro. Varía según su posición, es decir, depende de la altitud y la latitud. Y sus unidades de medida son el kilogramo fuerza y el newton. Entonces ya vimos que son diferentes. El peso va a depender de la gravedad. Y la masa no. La masa es directamente, a menos de que le quitemos un cachito, el peso no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, eso se las voy a mandar hoy. No se las mandé porque quería que primero la viéramos. Ya. Ahora vamos a ver lo que es ahora sí la siguiente. ¿Sí ven el problema, el 2.3? ¿Sí lo ven ustedes? No se ve nada. No se ve. Entonces No, déjenme no se ve. déjenme salgo para poderlo llamar. Espérenme, ¿eh? No se me vayan. Espérenme. ¿Sí me ven ustedes, verdad? Ahorita. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces dejen nada más me meto donde están llamo las presentaciones y ahorita seguimos. Espérenme. ¿Esa la ven? ¿Ustedes ven la presentación esa? Sí. Ah, bueno, entonces ese es el primero, ya vimos, ahorita vamos ese es el que vimos hace la semana pasada. Deje nada más me pongo donde es el que vamos a ver ahora. Dos. Es el 3. Entonces ahora sí que empiecen a copiar y ahorita lo vamos resolviendo. Por favor. Se ve azul, Doc. ¿Se ve azul? No se ve. No. Ok, pensé que sí lo veían ustedes. Dejen Bueno, yo no lo entonces. vi. ¿Sí lo ven algunos o no lo ve nadie? Yo no lo. Sí, ya se vio. Ah, Sí, sí se ve. ya se ve. Ah, qué bueno. Perdón, ya se ve. Creo que era mi conexión. A lo mejor, porque dije, vamos, ahora sí,
Está raro, pero bueno, ya me iba a salir de todo y volver a entrar. Pero entonces ahí ahora sí lo pueden copiar, por favor, y ahorita lo resolvemos. Ah, qué va. ¿Y cómo han estado por ustedes allá en sus estados? ¿Todo tranquilo? Pone que debería de estar Ah, tranquilo. Pues ya ahorita con lo de que a ver si no nos cambian a rojo. En esta Pues, semana, que otra vez el viernes, dicen a ver. ¿no se supone que era desde el lunes? No, la semana pasada era que estaban en naranja, es cada 2 semanas hacen el semáforo. Y el último semáforo fue de este viernes que pasó al otro. Iba a ser naranja la semana pasada, ahí está, y la pasada. Entonces el viernes otra vez son las 2 semanas y ya dicen si continúa o ya lo cambian a otro color. Pero es cada 2 semanas el cambio del semáforo gobierno federal, pues. Entonces, si estos son los datos, esa es la figurita. Pues dice que el ejemplo 3, las piezas de fundición rígidas A y B son las que tienen como una especie de, ¿cómo podemos decir? Como la cabeza de una T. Están conectadas por los pernos de acero de 3/4 de pulgada de diámetro, que sería el CD y GH. Estos dos pernos son iguales, CD y GH, y se encuentran en contacto con los extremos de una varilla de aluminio. La varilla de aluminio es el EF, de 1.5 pulgadas de diámetro. Cada perno tiene una cuerda única con un paso de 0.1 pulgadas. Dan cuenta que la cuerda es de 0.1 pulgadas. Y después de ajustarse, las tuercas D y H se aprietan 1/4 de vuelta. A un círculo la dividimos en 4 y le vamos a nada más hacerle un cuarto. Un cuarto sería 0.25, la mitad sería 0.5, 3/4 sería 0.75 hasta una pulgada o 1, ¿no? Pero dice que es un cuarto de vuelta. Entonces sería 0.25. Sabiendo que el esfuerzo es de 29 por 10 a la 6 psi para el acero y 10.6 por 10 a la 6 psi para el aluminio. Determina el esfuerzo normal en la varilla. La varilla que le vamos a encontrar es la EF. Si leen el enunciado, dice que está la pieza fundida A y B. Están conectados por dos pernos de acero. Son pernos, los dos que son como rojitos que se ven ahí. Y se encuentra en contacto con el extremo de una varilla de aluminio. La varilla de aluminio es el EF. Entonces ahorita le cambiamos y le ponemos los datos, lo que tenemos.
Entonces me dicen cuando le cambie. ¿Le cambiamos? Yo ya acabé, Doc. ¿Sí? Bueno, ya le cambiamos, ahí va. Entonces ahí tenemos los datos. La solución tenemos el diámetro de CD de 3/4 y el G es igual al GH, 3/4. El área del CD es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ya tenemos que es 0.4417 pulgadas cuadradas. El diámetro del EF de 1.5 pulgadas. El área del EF, que sería 1.7771 pulgadas cuadradas. El el módulo de elasticidad del acero, 29 por 10 a la 6 PSI. El módulo de elasticidad del aluminio, 10.6 por 10 a la 6 PSI. La longitud del LC o CD y la longitud del LH son de 18 pulgadas, las dos barras de acero. Y la longitud de la barra de aluminio son 12 pulgadas. La cuerda de cada perno es de 0.1 pulgadas. Determinar el esfuerzo. Recordar que un PSI es igual a 1 libra sobre pulgada cuadrada. Entonces ya tenemos ahí los valores. Y lo que vamos a hacer primeramente va a ser determinamos las deformaciones en los pernos, el CD y GH.
Y en esta, donde dice, primeramente determinaremos las deformaciones en los pernos CD y GH. Esa va a ser de la siguiente forma. Que al apretar las tuercas se tensan los pernos. Debido a la simetría, ambas están sometidas a una misma fuerza interna. Venía PB y sufren la misma deformación, es deformación B. Pero yo la había cambiado, que era en mis ejercicios del papel. Pero ya cuando lo pasé para acá no le pasé. Entonces es la fuerza interna P, pero ahí va a ser CD y la deformación va a ser CD de los que estamos calculando. Para los pernos CD. Entonces aquí en vez de ser aquí PB es PCD. Y sufren la misma deformación. La deformación CD. Pues ahorita en la siguiente no me acuerdo si la haya cambiado, pero son CD los dos. Lo que vamos a encontrar ahí es la deformación CD. En función de la fuerza CD. Aquí miren, es esa. La PCD y P'Cd, PEF, P'EF, PGH y P'GH. Son las P's que vamos a necesitar. Entonces aquí donde dice fuerza interna es CD y aquí deformación CD. Se los voy a cambiar ya cuando se los mande. CD. Ok, Doc, sí, no hay problema. Ahorita voy a cambiar, de una vez lo apunto. Porque si los hago en el cuaderno, lo resuelvo y luego de ahí los paso a Word para todas las ecuaciones, todo lo que tienen ahí de la solución, todo eso lo paso a Word para hacer las ecuaciones. Y después de las ecuaciones las paso a PowerPoint para hacer cómo van a ir apareciendo con movimiento. Entonces ahí a veces lo hago bien en el cuaderno, pero ya cuando lo paso al Word, ahí donde lo escribo todos los cuadritos ahorita donde viene, y ahí se me pasó cambiar el CD, el PB por CD. Y es donde luego les digo, estamos leyendo, lo estamos viendo, ayer lo revisé y dije, sí, ya está. Se me pasó. Lo cambié, sí lo cambié en el Power, en el Word, pero ya no lo actualicé la presentación, lo cambié ahí, porque ayer sí me acuerdo, sí lo cambié, pero no la actualicé la presentación. Entonces ya cuando se las envíe, la primera unidad y esta, ya se las voy a cambiar. Ya lo cambié lo otro que habíamos platicado hace 8 días, pero esta, pues se me pasó. Igual entonces aquí más adelantito se ve que si son de compresión, son negativos. Si son a tensión, son positivos. Más adelantito donde calculamos la PEF, ahí se comenta. Como es a compresión, se considera negativo. Si fue esa tensión, se considera positivo. Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Es cuestión nada más de signos, ¿no? Porque si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, entonces una tiene que ser positiva y una negativa para que sean igual a cero.
Entonces son de estática. Son 12 puntos de estática y después vemos dinámica, como unos 5 puntos de dinámica. Pero ya que terminamos estática, pasamos a dinámica. Voy a decir la copa. ¿Listo para seguir? Sí. Sí, bueno. Entonces, por lo que aplicamos la ecuación número 6, que es la deformación, es igual a una P por la longitud entre el área por el módulo de la deformación. Entonces tenemos que la deformación que obtenemos es positiva porque está actuando en tensión. Por lo que si utilizamos los valores correspondientes, obtenemos que la deformación de CD, que es lo que les decía que sí lo había puesto, nada más que en el enunciado no lo corregí. Entonces la deformación de CD va a ser igual al positivo PCD por LCD entre el área CD por el módulo ECD. Ya los tenemos. La longitud CD ya la tenemos, es de 18 pulgadas, que es la barra de acero. El área ya la habíamos calculado. El E, el módulo, ya lo teníamos que era 29 por 10 a la 6. Lo único que no tenemos es PCD. Entonces vamos a sacar la deformación CD en función de PCD. Entonces al dividir 18 pulgadas entre 0.4417 por 29 por 10 a la 6, obtenemos 1.405 por 10 a la menos 6 PCD.
Tu segundo punto es en la varilla EF, que es la de aluminio. La varilla se encuentra en compresión. Si PEF es la magnitud de la fuerza de la varilla y la deformación EF es su deformación, entonces se tiene nuevamente por la ecuación 6, que la deformación es igual a P por L entre A, el área por el módulo E. Entonces la deformación que obtenemos es negativa porque está actuando a compresión, por lo que si sustituimos los valores correspondientes tenemos que la deformación en la varilla EF va a ser igual a PEF por la longitud EF por el área EF por el módulo de elasticidad EF. Ya tenemos la longitud, tenemos el área y tenemos el módulo del aluminio. Igual lo que tenemos entonces es encontrar la deformación EF en función de PEF, que ese sería el valor negativo de menos 0.6406 por 10 a la menos 6 PEF. Las unidades tenemos que en la parte de arriba sería pulgadas entre 1 y en la parte de abajo tendremos pulgadas en el área, pulgadas sobre 1 y después libras sobre pulgada cuadrada. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Tendremos pulgadas por pulgadas cuadradas entre pulgadas por libra. Entonces pulgadas cuadradas y pulgadas cuadradas se van y me queda pulgadas sobre libra. Esa va a ser la deformación EF porque tenemos que es en función de PF. Ahora determinaremos el desplazamiento D relativo a B. Al apretar las tuercas a un cuarto de vuelta, hace que los extremos D y H de la varilla o de los pernos sufran un desplazamiento de un cuarto de vuelta. Entonces, el punto 1 pulgadas, a ese le vamos a dividir entre 4, que es el punto 25, o dividir punto 1 entre 4, porque es un cuarto de vuelta. Si fuera media vuelta sería dividir punto 1 entre 2. Si fuera 3 cuartos de vuelta, entonces se dividiría punto 1 por 3 entre 4. Relativo a la pieza B, considerando los extremos D, se escribe, fíjense aquí tenemos, entonces la deformación de CD con respecto a EF va a ser un cuarto de punto 1. Entonces dividimos punto 1 entre 4 es punto 0.25 pulgadas. Esa va a ser la deformación relativa del punto D al punto B. Pues por eso se divide punto 1 entre 4 porque es un cuarto de vuelta. Eso los traté de hacer lo más simple posible. Que a veces en el libro se saltan pasos. O ya nomás pone el punto 1 que es el desplazamiento ese de punto 0.25 y como que de dónde salió, ¿no? Entonces ese es el paso que muchas veces en los libros los omiten.
Entonces, de acuerdo a la ecuación 8, que es la deformación de CD respecto a F, es igual a deformación CD menos la deformación NF, donde C, la deformación de C, la deformación E, representa los desplazamientos de D y de B. Si se supone que la pieza A está sujeta a una posición fija mientras que las tuercas D y H se aprietan, estos desplazamientos son iguales a las deformaciones de los pernos y de la varilla. Tenemos entonces que la deformación de CD con respecto a EF es igual a la deformación de CD menos EF. Si sustituimos los valores obtenidos anteriormente en la ecuación anterior, tenemos que la deformación de CD con respecto a EF era 0.025 pulgadas, igual a la deformación de CD, pero la deformación de CD era 1.405 por 10 a la menos 6 PCD, menos la deformación de EF, que sería igual a 0.6406 por 10 a la menos 6 PEF. Entonces, 0.025 pulgadas, le vamos a sumar la 1.405 por 10 a la menos 6 PSD más más 0.6406 por 10 a la menos 6 PEF. Pero ahí no son iguales las unidades, entonces hacemos si realizamos un diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas PEF y PSD, tenemos que para la fundición B, realizando una sumatoria de fuerzas en la dirección de X, que sería PEF menos PSD. Tenemos dos, pero como son iguales, ¿no? PEF y PSD en la fundición B, entonces tenemos que las sumatorias de fuerzas serían a PEF menos 2 veces PSD igual a 0. Entonces ya podemos sustituir quién es PEF, que va a ser igual a 2 PSD igual, puede ser GH. Son iguales, pero de ahí vamos a ocupar nada más el puro PSD. Entonces ya tenemos que PEF puede ser 2 veces PSD. Ya tenemos todo en función de PSD, pero falta despejarlo y ya obtenemos PSD.
Lo seguimos. ¿Y Doc cuánto dio? Sí, por favor. 18. 18,000. Espéreme. Ahí va. Entonces P es igual a 2 PCD. Ahora tenemos las fuerzas y el perno de la varilla que si sustituimos los valores obtenemos en la ecuación. Ya los lados sustituimos. Lo multiplicamos por 2.064 unidades. PCD es igual a 9.307 por 10. 9.31 por 10 a la 3 libras. Sí. Y 18 PEF sería igual 2 por la que lo acabamos de sacar, serían 18.620 libras. Por lo tanto, ahora sí podemos determinar el esfuerzo normal en la barra de aluminio, por lo que utilizaremos la ecuación 5. La ecuación 5 dice que es el esfuerzo de la barra EF igual a P, que es la fuerza. PF, que ya la acabamos de calcular, son 18.620 libras entre el área, que sería 1.7671, lo que es igual a 10.537.03 PSI. Ese es el resultado del esfuerzo que nos están pidiendo. El esfuerzo va a ser igual a 10.537 libras sobre pulgada cuadrada, o P6. Y como lo sacaron ustedes del valor 18.000, está bien. Unidades para que el esfuerzo o la P, que sean libras. Tenemos que, en el que habíamos sacado libras, pulgada sobre libra y una pulgada entre 1. Pulgadas y pulgadas se van, extremos por extremos, medios por medios, y me quedan las libras. Entonces eso era PCD. Y tenemos que era 2 veces PCD, entonces nomás multiplicamos por 2. Y es lo que nos da las 18.620 libras, que eran los que habían sacado ustedes. Se veía medio complicado así cuando uno lo ve el enunciado, pero ya después se van viendo y no son tan difíciles, pues. Entonces ya listos para hacer el otro, el 10, el 4, 5. Cogí unos diferentes de varias, lo que nos piden diferente valores. Ahora el que sigue es un diámetro. El esfuerzo y el diámetro. Ujú. Entonces sí, ese es el valor del esfuerzo. Y
porque es carga entre área. Sí, sí, nada más ese es y el área son pulgadas cuadradas y la fuerza está en libras. Libra sobre pulgada cuadrada es una PSI. PSI. Es directamente por eso les pongo las ecuaciones, cuáles son, y ya. Ahí son KS6, podría decir. O sí son, ¿no? P6. P6, porque son libras sobre pulgada cuadrada. En el primero también había puesto, creo que un KSI es otra unidad, nada más las PSI son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esas son las KIPS. Ujú. Pues vamos a hacer el siguiente. Este es el ejemplo número 4. Dice que un alambre de acero de 60 metros de largo se sujeta a una carga de tensión de 6 kilonewtons. Si se sabe que el esfuerzo es igual a 200 gigapascales y que la longitud del alambre aumenta a 48 milímetros, determine el diámetro mínimo que puede seleccionarse para el alambre y el esfuerzo normal correspondiente. Entonces tenemos como datos la longitud son 60 metros, la carga de tensión 6 kilonewtons es igual a 6 por 10 a la 3 newtons. El módulo de elasticidad serían 200 gigapascales, que sería igual a 200 por 10 a la 9 pascales o 200 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Y la longitud del alambre, que es la deformación, 48 milímetros, pasamos a metros. Tenemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Milímetros y milímetros se me eliminan y me queda 48 entre 1000 a .048 metros. Entonces me piden el diámetro y el esfuerzo. Entonces, primeramente, determinaremos el área del alambre aplicando la ecuación 6, que dice que la deformación es igual a P por L, el área y el módulo. Ya tenemos la deformación. Tenemos la carga, tenemos la longitud, tenemos el módulo. Nos hace falta encontrar el área y después del área podemos encontrar nosotros el diámetro.
Si despejamos el área y sustituimos los valores proporcionados en el enunciado, tenemos que, ahorita lo cambiamos. Entonces ahí vamos a encontrar que el área va a ser igual a P por L entre la deformación por E. Ahí encontramos el área. Entonces, si despejamos el área y sustituimos los valores proporcionados en el enunciado, tenemos que el área va a ser igual a P por L entre la deformación por E. Ya tenemos todos los datos. La P sería 6 por 10 a la 3 newtons por la longitud 60 metros entre la deformación, 0.048 metros por el módulo, 200 por 10 a la 9 newtons metro. Hacemos la eliminación de las unidades. Entonces tenemos newton metro sobre 1 entre metro por newton metro cuadrado, extremos por extremos y medios por medios, newton metro por metro cuadrado, metro por newton metro se me va y nada más me quedan los metros cuadrados, que es el área. Ahora, ese sería el valor del área. Para encontrar el diámetro tenemos que el área va a ser igual. Como ya determinamos el área anteriormente, entonces la ecuación del área es un cilindro. Sabemos que el área es igual a pi por diámetro entre 4. Despejamos el diámetro. El diámetro va a ser igual a 4 veces a entre pi. 4 por el área que ya la determinamos entre 3.1416. Entonces eso va a ser igual a la raíz de 47.74 por 10 a la menos 6. Eso es igual a 0.00669 metros. Ese va a ser el diámetro del primer inciso. Diámetro, pero son metros. Ahora metros, 1000 milímetros tiene un metro. Metros y metros se me van y me quedan milímetros. Entonces sería 6.90 milímetros el diámetro. El primer inciso. Ahora el inciso B dice: para determinar el esfuerzo normal utilizaremos la ecuación 5, que dice que es el esfuerzo entre el P por el área. Ya tenemos el área, ya tenemos la P. Entonces el esfuerzo va a ser igual a 6 por 10 a la 3 newtons entre 37.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El esfuerzo es igual a 160 por 10 a la 6 pascales. O lo que es lo mismo, 160 megapascales.
Listo, Doc. Entonces ahí está el inciso A y el inciso B del ejercicio número 4. Listo. Ok. Entonces el Sí. siguiente. 2.5, ejemplo. Un tubo de hierro fundido se usa para soportar una carga de compresión. Si se sabe que el módulo de elasticidad E es igual a 69 gigapascales y que el cambio permisible máximo en la longitud es de 0.025%, determine el esfuerzo normal máximo en el tubo, el grosor de pared mínimo para la carga de 7.2 kilonewtons si el diámetro exterior del tubo es de 50 milímetros. Entonces, solución, tenemos los datos. Tenemos que es un hierro fundido. El módulo tenemos 69 gigapascales, que es igual a 69 por 10 a la 9 pascales o 69 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado. Dice que tiene un cambio de máximo de longitud de 0.025. Entonces tenemos que la deformación sería 0.025% entre el 100%, sería 0.0003025 L, es longitud. ¿Sí? Dice que se está deformando el cambio permisible de la longitud es de 0.025%. Entonces entre el 100% me daría 0.002530 L, longitud. Y luego necesitamos el esfuerzo y el espesor para una carga de 7.2 kilonewtons, que sería igual a 7.2 por 10 a la 3 newtons, y un espesor o un diámetro externo de 50 milímetros.
Entonces el inciso A dice que es para determinar el esfuerzo normal. Primeramente debemos determinar la deformación unitaria, para lo cual utilizaremos la ecuación número 1, que dice que la deformación unitaria es igual a la deformación entre la longitud. Sustituyendo los valores previamente obtenidos, tenemos que, como es 100 unidades, lo que sacamos de la deformación, que era 0.0025 L entre la L, 1 metro o una L, se elimina y me queda que la deformación unitaria sería igual a 0.00025, 100 unidades. Posteriormente utilizamos la ecuación 3, que es esfuerzo es igual a E por la deformación unitaria que acabamos de obtener. Por lo que al sustituir los valores tenemos que el esfuerzo normal es, la E ya la tenemos, que eran 69 por 10 a la 9 pascales, por 0.0025. Eso nos da igual a 17.25 por 10 a la 6 pascales o 17.25 megapascales. Ese es el esfuerzo. Ahora para el inciso B dice, para determinar el grosor de la pared mínimo, debemos determinar primeramente el área. Por lo que de la ecuación 5 debemos determinar el área y entonces tenemos que el área va a ser igual a P entre A. La P ya la tenemos, que sería 7.2 por 10 a la 3 newtons. El esfuerzo es el que sacamos ahorita, 17.25 por 10 a la 6. Sería newtons sobre metro cuadrado, que es igual al pascal. Pascal es igual a newton metro cuadrado. Extremos por extremos sería newton metro cuadrado. Entre newtons se me van los newtons y me queda el metro cuadrado. Entonces ya tenemos que son metros cuadrados. Pero un metro es igual a 1000 milímetros al cuadrado. Entonces metros y metros se me van, me quedan milímetros cuadrados, que serían igual a 417.39 milímetros cuadrados. Ese va a ser el área. Ahora después de ahí vamos a terminar el espesor. Pues ahorita copien y ahorita le seguimos.
Ahora vamos a determinar el espesor. Me da 44.3 milímetros. ¿Mm? Creo que son Posteriormente tenemos 44. que... Ujú. Sí, a ver, vamos a ver. Aquí el espesor. El espesor es de 2.81. Aquí no se utiliza la ecuación que teníamos de pi por diámetro al cuadrado entre 4, porque esta es una barra sólida. La anterior era una barra sólida. Para este es un tubo. Desde un principio se dijo que era un tubo. Un tubo tiene el área diferente. El área va a ser igual para un tubo hueco. Dice posteriormente, después de obtener el área, podemos determinar el diámetro interior mediante la siguiente ecuación, la cual es la de un tubo hueco. El tubo hueco dice que es el diámetro exterior menos el diámetro interior. Entonces aquí ya tenemos que 4 veces el área es igual a pi por diámetro exterior menos el diámetro interior. Multiplicamos el pi por diámetro exterior por menos pi por el diámetro interior. Despejamos el diámetro exterior, que es el que nosotros queremos. El diámetro interior, perdón. Entonces pi por diámetro al cuadrado menos 4 veces a entre pi. El diámetro interior al cuadrado, o el diámetro interior, pues, va a ser igual a pi al cuadrado menos 4 veces a sobre pi. Entonces el diámetro interior va a ser igual al diámetro exterior menos 4 veces a entre pi. Ya tenemos los valores. Tenemos que el diámetro exterior nos lo están dando que era de 50 milímetros por 4 por el área que ya la calculamos entre pi. Y ese pi va a ser igual a 2500 menos 531 a 1968.56 milímetros cuadrados. Le sacamos la raíz y me queda 44.37 milímetros. Ahora, para determinar el espesor mínimo de la pared, usaremos la siguiente ecuación. El espesor es igual a un medio por el diámetro exterior menos el diámetro interior. Pues que tenemos un tubo que es, digamos, pongámosle un diámetro exterior de 2 y el diámetro interior es de 1. Entonces, el espesor que va a estar entre el diámetro exterior y el diámetro interior va a ser 0.5. 0.5 de un lado y 0.5 del otro me daría 1. Más el diámetro interior que es de 1, entonces me da el diámetro exterior que serían de 2. Por eso se divide entre 2. El diámetro exterior menos el diámetro interior entre 2. Si nosotros le ponemos nada más el diámetro interior, nada más teníamos una sola. Haz de cuenta que tenemos un tubo nada más de una sola parte, pero son 2. Porque es el diámetro o el espesor de una capa del lado de derecho y el otro espesor del área del lado izquierdo. Por eso son 2. Entonces es un medio del 50 menos 44.37. Me daría 2.18 milímetros. Ese va a ser el espesor de la pared. Entonces 2.18 sería de un lado y 2.18 sería del otro lado. Si me entienden, ahí doy cuenta que es un tubo. Que no tengo un tubo para poderles decir. Haz de cuenta que ese es el tubo. Estos son el diámetro exterior y el diámetro interior es este. El espesor que estamos sacando es este pedacito que está aquí. Si lo hacemos este otro sería doble. Estos dos pedacitos son el espesor que estamos sacando.
Este pedacito que está aquí es el espesor. Como es este y este otro son iguales, por eso se divide entre 2. Si lo multiplico, este pedacito por 2 sería estos dos, me daría el diámetro interior, más estos dos me daría el diámetro exterior. Por eso se multiplica por 2. Entonces no confundan el área de un tubo hueco con el área de un tubo sólido. El ejemplo que estuvimos viendo hoy y la semana pasada para el área era para una barra sólida, un tubo sólido. Pero este es un tubo hueco. Entonces para el área de un tubo hueco es igual a pi por entre 4 por el diámetro exterior menos el diámetro interior. Ese es el área para un tubo hueco. Por eso quería hacer diferentes ejemplos con diferentes unidades y valores para poder que no se quedaran simplemente al utilizar una sola el área, ¿no? Al calcular el espesor. La que vimos era para un tubo sólido, pi por diámetro cuadrado entre 4, pero para un tubo hueco cambia. Entonces sí, para seguir el otro ejemplo. Sí, Doc. Ahí va entonces el siguiente. El 6. Una varilla de control de latón amarillo no debe estirarse más de 3 milímetros cuando la tensión en el alambre es de 4 kilonewtons. Si se sabe que el módulo de elasticidad es igual a 105 gigapascales y que el máximo esfuerzo
normal permisible es de 180 megapascales. Determinar el diámetro mínimo que debe seleccionarse para la varilla y la longitud máxima correspondiente para la varilla. Entonces tenemos que datos. El esfuerzo o la deformación de 3 milímetros es igual a 1 entre 1000. Me da 0.003 metros. Tenemos una tensión P de 4 kilonewtons es igual a 4 por 10 a la 3 newtons. Tenemos un módulo de 105, pero dice que son gigapascales. Entonces gigapascales serían 105 por 10 a la 9 pascales o 105 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. El esfuerzo permisible tenemos de 180 megapascales, que es igual a 180 por 10 a la 6 newtons. Nos piden el diámetro mínimo y la longitud. Entonces copienlo y ahorita sí, ahorita lo resolvemos.
Entonces, primeramente, para determinar el área, utilizaremos la ecuación 5, que es esfuerzo es igual a P, la fuerza, entre el área. Despejando el área, sustituyendo los valores de la ecuación anterior. Aquí sí es un tubo sólido. Entonces volvemos a utilizar ahora sí de vuelta el área es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. Entonces, primeramente, esfuerzo, P, ya lo tenemos. El área, así que vamos a determinar. El esfuerzo ya lo tenemos. Entonces, esfuerzo, ahorita. El área es igual a P entre el esfuerzo. La P ya tenemos que son 4 por 10 a la 3 newtons entre el esfuerzo que sería igual a 180 por 10 a la 6 newtons. O bien 180 newtons sobre metro cuadrado. Entonces el área es igual a P entre el esfuerzo. P va a ser igual a 4 por 10 a la 3 newtons entre 180 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. Allá arriba tenemos newton sobre 1, sería newton metro cuadrado entre newtons, se van los newtons y me queda metros cuadrados. Entonces el área va a ser igual a 22.22 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, para determinar la longitud máxima, debemos determinar primero el diámetro de la barra, para lo cual utilizaremos primeramente la ecuación que dice que es el área igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. Ya tenemos el área, entonces el diámetro va a ser igual a 4 veces a entre pi. El área ya lo tenemos, que serían 22.22 por 10 a la menos 6 por 4 entre pi. Y eso va a ser igual a la raíz. El diámetro es igual a 5.32 por 10 a la 3 metros. O el diámetro es igual entre 5 puntos, bueno, dividido. Tenemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces ahí 5.32 por 10 a la menos 3 se multiplica por 1000. Y me da 5.32 milímetros. 5.32 por 10. 5.32 por 10 a la 3 negativo por 1000. 5.32 milímetros. Ahora, para determinar la longitud máxima utilizaremos la ecuación 6, que nos dice que la deformación es igual a P por L entre A por E. Por lo que al despejar L va a ser igual a la deformación por el área por el módulo de elasticidad entre P. Ya tenemos el área, 22. Tenemos el E, que sería módulo 105. Tenemos la deformación, que sería máxima 0.003. Y tenemos P, que la acabamos de sacar. No, esa no la dimos, 4 por 10 a la 3 newtons. Entonces L es igual a 1.75 metros. Si se van en las unidades, sería arriba, sería newtons, metro cuadrado por metro.
entre metro cuadrado y newton. Newton y newton se van, metro cuadrado se va, y me queda nada más el m, que serían metros. Entonces sería igual a 1.75 metros. Entonces la longitud máxima sería 1.75 metros. ¿No se les ha dificultado? ¿Si le han entendido? Se los he tratado de así simplificar. No tan, bueno, no tanto simplificado, sino paso por paso, que es lo que trato de explicarlos ahí en cada uno. Es paso por paso, que sigue, que sigue, que sigue. Los valores, cada uno, las unidades, para que vean que sí es las unidades que corresponden. Y paso por paso se lo estoy así detallando. Sí, Doc, sí se ha entendido. Creo que bueno, de mi parte ha quedado muy claro. Te lo digo, no son difíciles, nada más es saber entender qué es lo que nos piden y tener las ecuaciones. Las ecuaciones por eso se las puse enumeradas. Ahorita te las estoy poniendo porque para no estar cambiando. Vámonos a la ecuación número 1. ¿Cuál es la ecuación número 1? ¿Cuál es la ecuación número 2? Por eso se las puse ahí. La ecuación 6 es esta. La deformación P por L entre A por E. Ya tenemos los valores, hay que despejar L. L para este ejemplo es la deformación por A por E entre P. Ya tenemos las unidades, los valores, los sustituimos y obtenemos L. Entonces trato de así de hacérselos más detalladito para que nada más es cuáles son las unidades y así los ejemplos de tarea así van a ser. Que a ustedes me los hagan así, que diga, ay, ¿cómo le sacó aquí? ¿Cómo le sacó? Aquí está detalladito, paso por paso, qué es lo que fui haciendo. Todo viene ahí detalladito no es como en el libro que viene a veces se brincan 2 o 3 pasos, ¿no? Que de aquí sacó el área y cuál era la fórmula del área. Entonces muchas veces ya está, que uno ya se la debe de saber. Pero también es cuestión de que, por eso se las puse un ejemplo con un tubo hueco y un tubo sólido, para que sepan distinguir cuando es el área de un tubo hueco y cuando aplicamos el área de un tubo sólido, que no son iguales. Por eso se los puse Entonces, así dos. ¿Mande? las tareas también tienen que ser así. ¿Las que? Las tareas también van a ser así. No, digo, ahí Ir ya paso como por ustedes, paso. yo no paso por paso, ustedes me la pueden dar los resultados. No, yo lo que trato es de que ustedes vean cuando ya sea la tarea, que diga, así va, me puedo saltar pueden omitir algunos pasos ustedes, no hay problema. Ok. No, a eso no hay ningún, yo se los detallé así para que, es que hay veces que en esta materia, a veces que no son mecánicos o mecatrónicos los que vienen para acá. Me ha tocado a veces que unos que son de sistemas o de una especialidad o ingeniería que nada que ver con mecánica, nada que ver con mecatrónica, ni electrónica, nada. Entonces hay veces que por eso se los trato de hacer lo más detalladito posible, para que los que no son mecánicos o no son mecatrónicos sepan las unidades, las ecuaciones y que me va a dar las unidades. Por eso se los trato de hacer así. Oh, Pero no, los de estos, ustedes me lo pueden hacer, se brincan pasos si quieren, no importa. Yo sabré de ver cuáles son las unidades y ver si se equivocaron o no. Ahí en las unidades, ¿no?
Puede ser que me Sí, pongan también. el diámetro y que las unidades me den, no sé, libras, por así decirlo, ¿no? Algo exagerado, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues aquí tienes algún error porque no hiciste las unidades, ¿no? El adimensionamiento. Por eso los trato de hacer así para que vean ustedes las unidades. Por ejemplo, la L, que es ahorita que sacamos ahí, si yo lo puedo sacar así mentalmente, sin detallárselo. Se los pude haber detallado ahí de hacer todo lo de arriba, todo lo de en medio y todo lo de el- la parte de abajo, ¿no? Que le dicen la ley de la tortilla o ley de extremos por extremos. Entonces aquí y aquí ya se los puse, los pude haber puesto la ley de extremos por extremos, metro cuadrado, newton por metro, entre metro cuadrado. Y luego en la parte de abajo sería newton sobre 1. Entonces extremos por extremos, newtons, metro cuadrado por metro por 1. Y medios por medios serían newtons por metro cuadrado. Entonces metro cuadrado que está dividiendo en metro cuadrado que está multiplicando, se me eliminan. Los newtons arriba, newtons abajo, se eliminan y me queda el único que serían metros. Entonces el resultado de la L va a ser en metros. Entonces ustedes no me lo pueden dar así los puros valores, no hay ningún problema. No que me los detallen, ¿no? Ustedes no. Yo lo detallé para que me diera a entender con ustedes. Pero ya hay unos que ya, digamos, a lo mejor ya llevaron algo de esta unidad o de esta materia, pues ya me lo sé. Ya no necesito yo a detallarlo más. Pero hay algunos que no. Entonces por eso se los puse un poquito más detalladito. ¿Sí? Sí, sí, Entonces claro. seguimos el último por el día de hoy. Es el 7. Entonces dice, este ejemplo número 7. Este es el último por el día de hoy, ¿eh? Ya mañana vemos 4 que sería de la ley de Hooke, que es la ecuación que les decía yo, que es F igual a la constante de proporcionalidad por la X, que sería la fuerza, la constante y la posición, que sería la longitud. Son 4 ejemplos y luego de ahí empezamos a ver los otros 3 puntos de teoría, que son 3 puntos de teoría y más ejemplos. Yo trato de hacer no mucha teoría para no estar, pues así que aburrirlos con la teoría y a los ejemplos. Y de estos traigo ejemplos, serían como otros 8. Son 8 ejemplos del punto que vamos a ver mañana. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 ejemplos, que es mejor estar haciendo ejemplos de diferentes para que vean ustedes cómo se hace, ¿no? Por si alguna vez necesitan aplicar algo, pues dice, por aquí va. O ya sabe dónde buscar. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Los otros 4 ejemplos, algo de teoría y empezamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos de esos puntos. Entonces dice el número 7. Dos marcas de calibración se colocan a una separación exacta de 250 milímetros. Una varilla de aluminio que tiene un diámetro de 12 milímetros. Y un E de 73 gigapascales y un esfuerzo último de 140 megapascales.